cristiano, los amigos le preguntaban, ¿usted de qué iglesia son? Y ellos decían, somos de una iglesia reformada. ¿Refor qué? ¿Eso qué es? Conozco iglesia pentecostal, carismática, wesleyana, pero reformado. Pareciera ser una novedad ser reformado. Pareciera ser una novedad la doctrina reformada. Pero lo cierto es todo lo contrario. Porque lo que estamos viendo es que esta identidad reformada está arraigada en el siglo XVI. O sea que es una identidad doctrinal que, tal y como se conoce histórica y dogmáticamente, tiene 5 siglos. En el 2017 se celebraron 500 años de la Reforma Protestante, o sea que este año se celebran 505 años. Así que la reforma o ser reformado o la doctrina reformada no es la novedad. La novedad justamente es más bien lo que cree el grueso del cristianismo hoy en día. Y bueno, hace 8 días hablábamos de las 5 solas, que fue la identidad clara y concisa que nos transmitieron los reformadores en un consenso. No fue lo único que ellos dijeron, pero fue el gran consenso de los reformadores, mostrando que la Biblia es central, pero mostrando también entonces que la salvación es solo por Cristo, solo por la fe, solo por la gracia, y que entonces la gloria es solo para Dios. La reforma no se quedó ahí, en las 5 solas. La reforma siguió avanzando y por supuesto eso significó una ampliación en el cuerpo de doctrinas o en el cuerpo de creencias de esas iglesias que nacieron de la reforma protestante. El gran sistematizador de la doctrina reformada fue Juan Calvino, con sus famosas instituciones de la religión cristiana. 4 gruesos tomos en la edición final, donde Calvino compendió todo lo que era la doctrina cristiana y le dio una identidad a lo que se conoce como iglesias reformadas, ¿sí? Claro, hubo otros reformadores, ellos tuvieron aportes en teología, pero Calvino fue el que le dio una forma definitiva a la doctrina reformada en un conjunto de doctrinas que están todas alineadas, todas son consistentes con una visión de la gloria de Dios, con una visión de la salvación solo por la gracia de Dios. Eso sucedió en el siglo XVI, pero en el siglo XVII, avanzando aproximadamente unos 80 años después de la reforma que empezó Martín Lutero, en el siglo XVII hubo una gran controversia doctrinal en los Países Bajos. Y esa controversia doctrinal se extendería por toda Europa. En esa ocasión, ya en el siglo XVII, en inicios del siglo XVII, la causa de la controversia, una controversia dentro de iglesias reformadas, digámoslo así, la causa de la controversia fue un documento doctrinal presentado por los seguidores de Jacobo Arminio. Un documento que se presentó ante el Parlamento de Holanda y Frisia, o sea, los Países Bajos. Jacobo Arminio fue un estudiante de la academia que Calvino inició, la Academia de Ginebra. No estudió directamente con Calvino, Jacobo Arminio, pero sí estudió bajo la tutela del más afamado discípulo de Juan Calvino, Teodoro de Beza. O sea que este Jacobo Arminio comenzó sus estudios teológicos en la mejor academia teológica de su época, que era totalmente reformada en su doctrina y calvinista en sus convicciones. En 1589, Jacobo Arminio debía defender la doctrina calvinista de la predestinación. Como parte de su formación académica, lo llaman a hacer una defensa de la doctrina de la predestinación, pero en el estudio que él hace de ese tema, concluyó que la doctrina calvinista estaba equivocada. Esas fueron las conclusiones de Jacobo Arminio. Así que le introdujo modificaciones al calvinismo, a la doctrina que se estaba enseñando en esta Academia Ginebra que había fundado Juan Calvino.
Después de la muerte de Jacobo Arminio, en el año 1610, sus seguidores, que se llamaron justamente arminianos, porque seguían las doctrinas de Jacobo Arminio, redactaron un documento que antes les citaba, que levantó esta polémica allá en los Países Bajos, que ese documento se llamó la Remonstrantia. Remonstrantia significa la protesta. Y a ellos se les empezó a llamar también remonstrantes, o sea, protestantes. ¿Ha escuchado esa palabra? Protestante. Si a usted le preguntan, ¿usted es protestante? Muchos cristianos dirían sí, pero históricamente protestante significa aquellos que se adhirieron a las doctrinas arminianas, a las doctrinas de Jacobo Arminio. Redactan ese documento donde ellos transmiten sus propios puntos de vista en contra del calvinismo. O sea, lo que escriben ellos es una reacción a lo que el calvinismo creía en sus días. Lo formularon en 5 puntos, 5 artículos, que son los 5 artículos del arminianismo. Y eran protestas, o sea, protestando contra lo que creían los calvinistas. Los 5 puntos de esa remonstrantia, de esa protesta, son los siguientes. Escúchenlos ustedes. ¿Qué fue lo que afirmaron los arminianos? Primero, el decreto divino de la predestinación es condicional, no absoluto. Explico brevemente para los que no están entendiendo este lenguaje teológico. Ellos decían que cuando Dios eligió para salvación, no lo eligió Él libre y soberanamente, sino que lo decidió a quienes salvan por algo que vio en los hombres. O sea, la salvación no descansa en un propósito eterno de Dios, según los arminianos, sino más bien en algo que Dios previó o algo que Dios anticipó o algo que iban a hacer los hombres. En términos simples y sencillos, de acuerdo a los arminianos, la salvación no es una obra de Dios, la salvación es una obra ¿de quién? Del hombre. ¿Les suena algo parecido a lo que se enseña hoy en día en el grueso de iglesias? Segundo, ellos afirmaron que la expiación, o sea, la obra de Cristo en la cruz como pago por los pecados, era universal en su intención. En términos simples y sencillos, ¿qué decían ellos? Que Cristo murió en la cruz pagando por los pecados de todos los hombres. ¿Les suena a algo que se escucha hoy en día? Esta es la protesta de los arminianos, ¿no? Nuestra iglesia es calvinista. Ahorita vamos a mirar qué dijeron los calvinistas. Todo esto está equivocado. Todo esto es una tergiversación de lo que dice la palabra de Dios. Ya vamos a mirar eso, ¿no? Entonces ellos dicen, no, Cristo murió por todos los hombres. Bueno, ¿por qué no todos los hombres son salvos? Podemos preguntarles de paso. Tercero, afirmaron los arminianos, el hombre puede ejercer la fe salvadora por sí mismo. O sea que en todo ser humano está la capacidad de ejercer la fe para salvación. ¿Por qué algunos se salvan? Responden los arminianos, porque algunos ejercen la fe, que es natural del hombre. ¿Por qué otros no se salvan? Porque no ejercen la fe. Vamos a ver ahora cuál fue la respuesta calvinista. Cuarto, los arminianos afirmaron que la gracia de Dios es una condición necesaria del esfuerzo humano, pero no actúa de una forma irresistible en el hombre. ¿Qué quiere decir eso? El hombre para ser salvo no necesita una operación soberana de Dios. Simplemente necesita como, digámoslo para que lo entendamos todos, necesita como la patadita inicial que Dios le dé. No más. El hombre tiene capacidad en sí mismo para buscar la salvación. No necesita de Dios. Y en quinto lugar, esta es una doctrina aún más típica hoy en día, los arminianos afirmaron que los creyentes son capaces de resistir al pecado, pero no están libres de la posibilidad de perder la gracia divina o la salvación. Ustedes lo conocen de esta manera, la salvación se puede perder. Claro, por supuesto, si la salvación es una obra del hombre, si depende del esfuerzo humano, si no es ayudada o cooperada por la gracia divina, entonces la salvación se puede perder. ¿O no? Si la salvación depende de lo que tú hagas, el resultado es que hoy eres salvo, mañana quién sabe, pasado mañana seguramente no, pero entre 15 días otra vez soy salvo. Eso es muy típico hoy en día. ¿Notan el punto? La novedad no es
La doctrina calvinista, la doctrina reformada. La novedad fue este documento que redactaron los arminianos, los remonstrantes, ¿no? Claro, eso fue una protesta de ellos. O sea que la doctrina aceptada en Europa en ese momento, y específicamente en los Países Bajos, era la doctrina calvinista. Era la doctrina que había nacido en la Reforma Protestante. Ellos protestan y por supuesto los calvinistas holandeses publicaron una respuesta a esos 5 puntos del arminianismo. Se abrió un debate muy álgido de unas 2 décadas que dividió a la iglesia en los Países Bajos. Por un tiempo, los estados generales, como se les llamaba en ese entonces a esos Países Bajos, permitieron la existencia de las 2 corrientes, la corriente arminiana y la corriente calvinista, y prohibieron los debates para que la iglesia no estuviera más dividida ya en esos países. Sin embargo, en 1618 y 1619, más o menos duró un año esto, se llevó a cabo un sínodo que convocó a varios teólogos, no solo de los Países Bajos, sino de toda Europa. ¿Qué es un sínodo? Bueno, fue la convocación de teólogos de toda Holanda, de toda Frisia, pero también de toda Europa, para resolver ese debate. Eso fue sabio y eso es lo que ha hecho la iglesia a través de los siglos. Hay debates, hay diferencias entre los cristianos. Bueno, convoquemos a los mejores teólogos para ver entonces cuál es la resolución de la iglesia. Entonces, ¿cómo procuró el Estado en ese momento? Recuerden que la iglesia estaba todavía muy adherida al Estado. ¿Cómo procuró el Estado resolver este debate entre calvinistas y arminianos? A través de un sínodo. Ese sínodo se llamó el Sínodo de Dort y se conoce el documento que elaboraron como las reglas de doctrina de Dordrecht. O sea que ese documento, ese sínodo, fue el pronunciamiento oficial de la iglesia de Holanda, donde el debate se resolvió a favor del calvinismo y el arminianismo y el pelagianismo fueron declarados herejías. O sea que lo que la mayoría de iglesias creen hoy y profesan hoy, proclaman hoy, fue decretado como una herejía, por lo menos en los Países Bajos, en ese sínodo de Dort. Las reglas de doctrinas de Dordrecht, entonces, es en síntesis una respuesta calvinista a los 5 artículos publicados por los arminianos. Ellos publicaron 5 artículos, entonces, ¿qué hace el sínodo de Dort? Responde con 5 artículos que luego fueron conocidos como los 5 puntos del calvinismo. Y eso es más conocido, ese lenguaje. Hoy en día pocos conocen eso de que dónde nació esto, en el sínodo de Dort, ¿no? Hoy en día la mayoría conocen esto como los 5 puntos del calvinismo. Repito, ¿qué son los 5 puntos del calvinismo? Entonces, fueron la respuesta de los calvinistas en el sínodo de Dort a las 5 protestas de los arminianos. El debate lo comenzaron los arminianos, porque no era la doctrina creída, era de los arminianos. Y la respuesta es la respuesta calvinista. Y esas 5 doctrinas calvinistas, esos 5 puntos del calvinismo, luego fueron conocidas como las doctrinas de la gracia. Hoy en día la mayoría la conocen con ese nombre, las 5 doctrinas de la gracia. Y llegaron a ser estas 5 doctrinas el símbolo de la ortodoxia reformada calvinista. O sea, si una iglesia se describe a sí misma como reformada o como calvinista, mínimo, debe creer las 5 solas y los 5 puntos del calvinismo. Digo mínimo porque hay más. Hay un problema hoy en día, en nuestros días, y es que se está reduciendo el calvinismo y la reforma a estos 5 puntos doctrinales, pero es más. Y eso vamos a hablar dentro de 15 días. Pero entonces, si una iglesia es considerada reformada y calvinista, debe creer las 5 solas y debe creer las 5 doctrinas de la gracia. El sínodo de Dort fue publicado, lo tenemos en español, es un documento de 35 hojas. O sea que son 5 artículos, pero con muchas explicaciones. Voy a proveerles hoy un resumen de las explicaciones que ellos dan en respuesta a los arminianos. Entonces, ¿cómo va el sínodo de Dort? ¿Cómo va ese documento que publicaron, las reglas de doctrinas de Dordrecht? Bueno, capítulo 1, capítulo primero. El título es de la doctrina de la divina elección y reprobación. Noten que van respondiendo a los argumentos de los arminianos, ¿no? El orden, como está en este documento, no es el orden con el que se conoce hoy en día.
Al final voy a mencionar el orden en que se conoce hoy en día. Pero entonces la primera respuesta que dan ellos es acerca de la doctrina de la divina elección y reprobación. ¿Qué dice la Biblia acerca de la salvación de los hombres? Bueno, ellos, basados en la Biblia, responden firmemente diciendo que la salvación solo es posible por causa de un decreto divino de elección y reprobación. O sea, que Dios eligió a aquellos que iban a ser salvos y al elegir a estos dejó a los otros seguir para la condenación eterna. ¿Cómo dice el Sinodor? Dice lo siguiente: puesto que todos los hombres han pecado en Adán y se han hecho culpables de la maldición y la muerte eterna, Dios no habría hecho injusticia a nadie si hubiese querido dejar a todo el género humano en el pecado y en la maldición y condenarlo a causa del pecado. ¿Escucharon eso? ¿Dios le debe la salvación a alguien? A algunos de los que están acá, pregúntese usted mismo, ¿Dios le debe la salvación a usted? ¿Dios está obligado a salvarlo a usted? La respuesta bíblica, clara y contundente es, Dios no está obligado a salvar a nadie. Dios sí está obligado a algo. Hay algo que sí Dios le debe a usted. ¿Sabe qué es? Condenación, juicio eterno, muerte eterna en el infierno, porque todos nosotros nacimos en una condición de pecado por causa de nuestros padres Adán y Eva. Y porque todos nosotros somos pecadores. Escuchen esto, miren en su Biblia Romanos capítulo 3, versículos 19 y 23. Esta es la doctrina bíblica. La que da el Sinodor es la doctrina bíblica. Y vamos a mirar solo unos versículos. Pero si usted quiere ahondar sobre eso, busque en internet los cánones de Dor. Y ahí hay una explicación amplísima. Y Romanos es absolutamente claro con relación a esto. Mire Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, ¿qué puede hacer el hombre delante de Dios? ¿Qué puede hacer usted delante de Dios? Siendo usted un hombre y una mujer pecadora. ¿Qué dice el texto? ¿Sí? Callar. Lo que están haciendo ustedes es callar. No se puede usted parar delante de Dios. Dios, pero ¿por qué no me salvas? Tienes que salvarme. No, Pablo dice, todo el mundo debe cerrar su boca delante de Dios. Versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ningún ser humano puede ser salvo por sí mismo. Mira el versículo 23, muy conocido. Tal vez usted lo memorizó en algún momento de su vida. Si no lo ha memorizado, memorícelo. Por cuanto todos pecaron, ¿y qué? Están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. Y como resultado, ¿estamos qué? Destituidos, separados. No alcanzamos la meta de la gloria de Dios. Y mire lo que dice Romanos 6:23. Esto es muy claro. Pablo en Romanos habla de una manera muy específica y contundente. Porque la paga del pecado es muerte. O sea, Dios sí nos debe algo. Si hay un salario que nos debe Dios a cada uno de nosotros, a usted que nos visita hoy, debe saber esto. Dios le debe la paga del pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Ahora, ese es el punto de partida del Sinodor. Ya que el hombre está en esa condición pecadora, la salvación, el hecho de que yo pueda ser perdonado de mis pecados, el hecho de que yo pueda ir al cielo, tiene que empezar como un propósito divino, no mío. Yo soy un pecador que estoy bajo la condenación eterna. Si he de ser salvo, es Dios el que debe dar la primera pauta para la salvación de los hombres. Ahí mismo, en ese mismo versículo, Pablo lo dice. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús. ¿Notan? ¿Cuál es la única posibilidad para que el hombre pueda ser salvo? ¿Cuál es la única opción para que usted pueda ser salvo? Es que Dios tome la iniciativa en la salvación.
Continúa diciendo el sinodor, la ira de Dios está sobre aquellos que no creen el evangelio, pero los que lo aceptan y abrazan a Jesús el Salvador con fe viva y verdadera, son librados por él de la ira de Dios y de la perdición y dotados de la vida eterna. ¿Notan el contraste? El hombre en sí mismo, ¿en qué estado se encuentra? Usted en sí mismo, por sus propias fuerzas, por usted mismo, ¿en qué estado se encuentra? Condenación, perdición. ¿Qué está sobre usted? La ira de Dios. Pero aquellos que abrazan el evangelio, aquellos que creen el evangelio, aquellos que aceptan el camino que Dios ha trazado para la salvación, la Biblia dice claramente que son perdonados y reciben la vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 36. Después de el discurso de Jesús con Nicodemo y de una larga explicación del propio Jesús, pero también de Juan, mire la conclusión. Juan 3:36, la conclusión de él es esta. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, y escuche esto, sino que la ira de Dios, ¿qué? Está. No estará. Sí, sí va a estar en el futuro la ira de Dios eternamente sobre él. Pero en este momento, o mejor dicho, desde el momento en que usted nace, ¿sabe qué está sobre usted? La ira de Dios. Pero Juan dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces, el camino de la salvación es un camino que Dios traza. No es el camino que el hombre traza. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Es Dios el que debe tomar la iniciativa. ¿Qué hace Dios? De acuerdo a las Sagradas Escrituras, Dios elige para salvación a algunos a los cuales decide en algún momento dado otorgarle la fe para que crean el evangelio y así sus pecados sean perdonados. Mire en su Biblia, Efesios, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Dice así el apóstol Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, según, escuchen esto, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ese es un lenguaje claro, no requiere explicación, ¿lo nota? Y este es un versículo de tantos que en la Biblia enseñan esta verdad maravillosa de la elección. Mire, Pablo dice acá algo muy claro, que esto Dios lo hizo por el puro afecto de su voluntad. ¿Qué significa eso de que Dios lo hizo por el puro afecto de su voluntad? ¿Sabe qué significa? Significa que lo hizo porque quiso. Significa que nadie lo aconsejó a él con relación a esto. Significa que Dios no vio algo bueno en usted o en mí. ¿Qué cosa buena podía ver Dios en nosotros para habernos salvado? Entonces, el sinodor comienza con este argumento en su capítulo 1. Pero en el capítulo 2 habla de la doctrina de la muerte de Cristo y de la redención del hombre por éste. Avanza en su argumento, habiendo mostrado que el hombre está incapacitado para salvarse a sí mismo, que el hombre merece solamente la ira y la condenación de parte de Dios, y diciendo que entonces la salvación es por un propósito eterno de Dios. Ahora avanza a mostrarnos que la salvación es única y exclusivamente por los méritos de Cristo, de la muerte de Cristo. Este ha sido el punto más debatido por los arminianos y por otros que no son arminianos, que toman una vía media, que se le llaman a veces semiarminianos, a otros que se le llaman amiraldianos, porque no aceptan los 5 puntos del calvinismo. Y este es el punto que más se ha debatido. El punto es este, es por quienes pagó Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuáles fueron los pecados que verdaderamente Cristo redimió en la cruz y expió? La respuesta de los arminianos, como leímos anteriormente, es que Cristo murió en la cruz por todos, que Cristo pagó todos los pecados. La respuesta de los calvinistas, la respuesta que da el sinodor es que Cristo pagó en la cruz solo por los pecados de aquellos que el Padre eligió. Eso quiere decir esto. A veces algunos han dicho que es que esto significa que Dios fue como tacaño.
¿Por qué no por todos los pecados? No, el punto es este. El sacrificio de Cristo es un sacrificio eficaz. Consigue lo que logró conseguir. No es que Cristo hace posible que los hombres sean salvos. Es que Cristo garantizó la salvación de aquellos por los cuales murió. Y esa es la base sólida sobre la cual nosotros nos paramos y estamos seguros de nuestra salvación. Dice el Sínodo de Dort con respecto a esto: Dios es no solo misericordioso en grado sumo, sino también justo en grado sumo. Y su justicia, como Él se ha revelado en su palabra, exige que nuestros pecados cometidos contra su majestad infinita no solo sean castigados con castigos temporales, sino también con castigos eternos, tanto en el alma como en el cuerpo. Castigos, escuchen esto, castigos que nosotros no podemos eludir, a menos que se satisfaga plenamente la justicia de Dios. Leímos ahorita en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Destituidos de la gloria de Dios. Leímos en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Hebreos capítulo 9, versículo 22, mire lo que dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Remisión, o sea, no hay perdón de los pecados. El punto sostenido acá es este, queridos hermanos y queridos amigos, es: nuestros pecados deben ser pagados. Debe haber una verdadera satisfacción por nuestros pecados. Piénsalo de esta manera: si usted comete un delito, usted tiene que pagar por ese delito. Los colombianos nos quejamos mucho de la justicia de nuestro país, ¿cierto? Y con razón, creo. Gente que comete delitos y están libres. Gente que han pasado 6 veces, 10 veces por un centro penitenciario y todavía están libres. ¿Usted qué dice de esa justicia? Estamos mal, pero ¿qué pasa con la justicia colombiana? O sea, usted como hombre o como mujer, aún en su limitado entendimiento y en el estado caído en que nos encontramos, usted demanda justicia, satisfacción, pago. Si esta persona mató a alguien, pues debe recibir lo que corresponde, ¿o no? Si esta persona ha cometido 5 veces el mismo delito, bueno, debería pagar de la manera apropiada, ¿o no? Bueno, ¿cuántos pecados usted ha cometido contra Dios? Estoy seguro que perdió la cuenta hace rato. Yo la perdí hace rato. ¿Sabe qué dice la Biblia? Cada uno de esos pecados deben ser pagados. ¿Eso es justo o no? Absolutamente justo. Dios no puede, como lo he dicho en otras ocasiones, Dios no puede simplemente echar el mugre debajo de la alfombra. Nuestros pecados tienen que ser verdaderamente pagados. Y hay solo 2 opciones: o usted paga por sus pecados. Segunda opción, otro paga por sus pecados, por los suyos. Si usted va a pagar por sus pecados, ¿sabe cuánto le va a costar eso? Una eternidad en el infierno. Porque son muchos pecados, y pecados cometidos contra un Dios eterno, infinito, la máxima dignidad que hay en el universo. O sea que la opción de pagar los pecados por mí mismo me va a llevar a la condenación eterna. Y ni una condenación eterna en el infierno va a pagar todos los pecados que yo cometí. La segunda opción, y es la que Dios traza, es entregar a su Hijo Jesucristo. Por eso sigue diciendo el Sínodo de Dort lo siguiente: más, puesto que nosotros mismos no podemos satisfacer y librarnos de la ira de Dios, por esta razón, escuche esto tan precioso, por esta razón, movido Él a misericordia infinita, nos ha dado a su Hijo unigénito por mediador, el cual, al fin de satisfacer por nosotros, fue hecho pecado y maldición en la cruz por nosotros, en nuestro lugar. ¿No le parece eso maravilloso? Esta no es una doctrina para juzgarla o criticarla. Esta es la única manera en la que podemos ser salvos. Desechemos esto, como hicieron los arminianos. ¿Y sabe qué queda? Nada. Que tú intentes salvarte por ti mismo y nunca lo vas a alcanzar. Esta es una doctrina preciosa y maravillosa. Dios no estaba obligado a salvarnos, pero por un acto de su infinita misericordia decidió enviar a su Hijo para que Él pagara lo que nosotros teníamos que pagar, y para que el Hijo de Dios diera un pago completo, satisfaciera completamente la justicia de Dios.
Lo que Cristo hizo en la cruz fue algo eficaz, fue algo real. Cristo no dio una entrega en la cruz para ver si los elegidos podían ser salvos. Cristo dio una entrega en la cruz para garantizar que los elegidos fueran salvos. Escuchen esto que dice Pablo y búsquenlo en su Biblia, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, uno de los versículos más preciosos que hay en las Sagradas Escrituras. Este texto nos presenta un intercambio doble, un bendito intercambio doble, una transacción doble que se efectuó en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. 2 Corintios 5, 21. Leo para ustedes. Al que no conoció pecado, ¿quién es el que no conoció pecado? Cristo, sin pecado, perfecto, puro. Al que no conoció pecado, por nosotros, note, no dice por todos, por nosotros. Pablo está hablando como cristiano acá. Por nosotros, por los elegidos, ¿lo hizo qué? Pecado. ¿Notan qué hizo Dios acá? ¿Notan el intercambio maravilloso que sucede en la cruz? Cristo sin pecado, yo soy pecador. ¿Qué hace Dios? Toma mi pecado y se lo carga a Cristo. Lo hizo a Cristo pecado. Lo hizo pecado significa que lo hizo sacrificio por el pecado. Cristo tomó sobre sí mis pecados y tomó el castigo que mis pecados merecían. Cuando murió en la cruz, pagó entonces la deuda que yo tenía por mis pecados. Pero Pablo no se queda ahí. Continúa diciendo, para que nosotros, otra vez el mismo nosotros de antes, o sea, los elegidos, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Ven qué maravilloso? Mi pecado cargado a Cristo, ¿cierto? Y la justicia de Cristo cargada a mi cuenta. Yo que soy injusto. Yo que sigo siendo pecador. Yo que no merezco la salvación de Dios. ¿Sabe qué hace Dios? Me entrega la justicia a su perfecto Hijo. O sea, no es solo que Cristo pagó por mis pecados en la cruz, sino que Cristo me entrega su justicia para que ahora Dios me vea como su perfecto Hijo. Y de esa manera pueda entrar al cielo. Esa es la maravillosa doctrina que proclama el Sinodal. Cristo pagó por nuestros pecados. Continúa diciendo el Sinodal, esa ofrenda del Hijo de Dios es la ofrenda y la satisfacción única y perfecta por los pecados y de una virtud y dignidad infinitas. Y mire esto tan hermoso que dice, y sobradamente suficiente como para expiar los pecados del mundo entero y de 1000 mundos enteros más. Porque como dice Hebreos 10:14, con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Pero quiso Dios que esa muerte solo pagara por los pecados de los que Él eligió. El punto del Sinodal ahí es este. ¿Saben? Si hubiera sido el propósito de Dios que la muerte de Cristo expiara el pecado de todos los hombres que hay en esta tierra, más los pecados de todos los seres que hay en 1000 mundos, esa sangre alcanzaba y le sobraba. Porque es la muerte y la sangre del infinito Hijo de Dios. Pero la pregunta es, ¿cuál fue el propósito de Dios al entregar a su Hijo? ¿Salvar a todos los hombres? La respuesta de la Biblia es no. El propósito de Dios fue que esa muerte salvara únicamente a los que Él eligió. Artículo 3. Avanza el Sinodal y en el artículo 3 dice capítulos 3 y 4. Acá junta los argumentos al 3 y 4 punto. Y el título es este: de la depravación del hombre, de su conversión a Dios y de la manera de realizarse esta última. Acá va a sintetizar lo que se dice atrás y lo va a poner en un lenguaje mucho más claro. Leo, y pues ya he explicado esto anteriormente, así que aquí va a ser corto lo que yo añada. Dice el Sinodal, desde el principio, el hombre fue creado a imagen de Dios, adornado de su entendimiento con conocimiento verdadero y bienaventurado de su Creador y de otras cualidades espirituales, en su voluntad y en su corazón, con la justicia, en todas sus afecciones, con la pureza, y fue a causa de tales dones totalmente santo. Así creó Dios a Adán y Eva, ¿cierto? Pero, apartándose de Dios por insinuación de Satanás
y de su libre voluntad se privó el hombre a sí mismo de estos excelentes dones y a cambio ha traído sobre sí, en lugar de aquellos dones, ceguera, oscuridad horrible, vanidad y perversión de juicio en su entendimiento, maldad, rebeldía, dureza de su voluntad y en su corazón, así como también impureza en todos sus afectos. ¿Qué sucedió cuando Adán y Eva pecaron? ¿Sabe qué sucedió? El hombre cambió de dentro hacia afuera. El hombre cayó en un estado que se le denomina en la teología calvinista un estado de corrupción, de depravación, de incapacidad. Pongámoslo en lenguaje simple y sencillo. Un bebé cuando nace, hermoso y bello como usted lo ve, ¿sabe qué es? Un pecador. Un pecador. Incapacitado de salvarse a sí mismo y totalmente corrupto. El niño desde que nace empieza a aflorar el pecado, empieza a aflorar sus deseos egoístas. Y en la medida que nosotros vamos avanzando en edad, en la medida que vamos creciendo, ¿sabe qué sucede con esa corrupción? Se va incrementando y se va perfeccionando, ¿no? ¿Ha visto a qué capacidad de maldad podemos llegar los seres humanos adultos? ¿Usted ha explorado su corazón? ¿Ha visto qué tanta corrupción hay en su corazón? A eso se refiere aquí el sínodo, a ese estado de corrupción en el que se encuentra todo ser humano. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Eclesiastés 7, 29. Salomón lo pone bien clarito acá. Y recuerden que Salomón escribe no solo desde la sabiduría, sino desde la mala experiencia de haberse apartado de Dios. Salomón dice esto: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. ¿Cómo lo creó Dios? Adán y Eva, ¿cómo los creó? Recto, pero ellos buscaron muchas perfecciones. El profeta Jeremías dice: ¿cambiará el leopardo sus manchas? ¿Mudará el etíope el color de su piel? La respuesta a las dos preguntas es no. ¿Cierto? El leopardo es leopardo, el etíope tiene sus rasgos de etíope, ¿cierto? Dice: ¿ustedes podrán hacer el bien estando habituados al mal? O sea, ¿qué nace naturalmente del ser humano? Solo maldad. El ser humano naturalmente no puede hacer nada para salvarse. Repito entonces, eso es lo que se le llama el estado de corrupción y el estado de incapacidad del ser humano. Todo ser humano, cada uno de los que estamos acá, estamos naturalmente en ese estado. Corrupción, o sea, no podemos hacer nada bueno por nosotros mismos, e incapacidad, no nos podemos salvar a nosotros mismos. Otra vez la pregunta que ronda ahí entonces es: si ese es el estado natural del ser humano, ¿cómo es posible que el hombre pueda ser salvo? Pongámoslo en el lenguaje del profeta que le citaba anteriormente. Entonces, ¿cómo el leopardo puede cambiar sus manchas? ¿Y cómo el etíope puede cambiar el color de su piel? Hay que cambiarle la naturaleza, ¿cierto? Hay que cambiarle la naturaleza del leopardo al leopardo para que sea otra cosa. El Señor Jesús lo expresó de esta manera: haced el árbol bueno para que el fruto sea bueno. Si quieres buenos frutos, tienes que cambiar todo el árbol. Entonces, si Dios nos ha de salvar a nosotros, Dios tiene que hacer un cambio radical en nosotros. La salvación no es maquillaje. La salvación no es un esfuerzo humano, no es algo que yo intento. La salvación no es que yo voy a hacer mi mejor esfuerzo para poder ir al cielo. Eso no es lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Cuando usted lee el Evangelio en la Biblia, el Evangelio no le dice: mira, haz tu mejor esfuerzo, inténtalo, por favor, que Dios va a tomar en cuenta ese esfuerzo. No, porque es que no hay manera de que nosotros hagamos un esfuerzo para salvarnos. Es pedirle a una piedra que huele. Así que Dios tiene que cambiar nuestra naturaleza, tiene que hacer algo radical en nosotros. Mire cómo se lo dijo Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3. Uno de los textos bíblicos que más claramente presentan esto. Juan capítulo 3, versículo 3. Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Vieron?
O sea, para ver el reino de Dios, ¿qué hay que hacer? Nacer de nuevo. Fácil, ¿cierto? Sencillo. Bueno, esto implica algo, ¿no? Que no estamos viendo el reino de Dios. Que el hombre en su condición natural no ve el reino de Dios. Está ciegos, ciegos, sus ojos espirituales, su intelecto no puede ver ni entender las cosas de Dios. Y por eso Jesús dice que si vamos a ser salvos, si es que vamos a ver por lo menos el reino de Dios, Dios tiene que hacer algo sobrenatural en nosotros. Nacer de nuevo. Y ustedes conocen el texto, espero que lo conozcan. Nicodemo tiene acá un choque en su mente y le dice a Jesús, bueno, ¿cómo así, Jesús? ¿Vuelvo a entrar en el vientre de mi mamá? Jesús le dice, no me has entendido, Nicodemo, no te estoy hablando de volver a nacer físicamente, te estoy hablando de un nacer espiritualmente. Y mire la explicación de Jesús en el versículo 5. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y de ¿qué? Del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. O sea, este es un nacimiento que yo puedo provocar. Ni siquiera nosotros provocamos nuestro nacimiento físico. ¿Usted qué parte tuvo en su nacimiento físico? ¿Usted se propuso nacer? Nada, usted no tuvo nada que ver, fueron sus papás. Jesús dice que en el nacimiento espiritual es de la misma manera. Nosotros no participamos en nada, es el Espíritu Santo el que nos hace nacer de nuevo. Eso se le llama en la Biblia la regeneración. Versículo 6, Jesús explica, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿A quién hace Dios nacer espiritualmente? A quien quiere. ¿El viento sopla dónde? Donde quiere. Donde quiere. Estamos muertos espiritualmente, no le podemos decir a Dios, Dios, dame vida, estoy muerto. Soberanamente, Dios por medio de su Espíritu Santo hace nacer de nuevo a los que Él quiso darles ese nuevo nacimiento. Ustedes van entendiendo por qué estas doctrinas no son populares hoy en día, ¿no? En el mismo auge del calvinismo, en el siglo XVII, se levantaron los darwinianos en contra de estas doctrinas. No son populares, no por no ser bíblicas. No son populares porque son bíblicas y porque atacan de frente el orgullo humano. Y en último lugar, los cánones de Dort, en su capítulo 5, hablan de la perseverancia de los santos. El título del capítulo 5 es de la perseverancia de los santos. La explicación es esta. A los que Dios llama, conforme a su propósito, a la comunión de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y regenera por su Espíritu Santo, a estos los salva ciertamente, ciertamente, dice, los salva del dominio y de la esclavitud del pecado, pero no lo libra en esta vida totalmente de la carne y del cuerpo del pecado. De esto hablan los cotidianos pecados de la flaqueza, y el que de las mejores obras de los santos también adolezcan de defectos, lo cual a los creyentes que pecamos, porque Dios no erradicó el pecado, dice los cánones de Dort, los cuales da motivo constante de humillarse ante Dios, de buscar su refugio en el Cristo crucificado, de matar progresivamente la carne por el espíritu de oración y los santos ejercicios de la piedad, y de desear la meta de la perfección, hasta que, librados de este cuerpo de muerte, reinen con el Cordero de Dios en el cielo. Y mire esta otra explicación. A causa de estos restos de pecado que moran en el creyente y también con motivo de las tentaciones del mundo y de Satanás, los convertidos no podrían perseverar firmemente en esta gracia si fueran abandonados a sus propias fuerzas. Pero fiel es Dios, que misericordiosamente los confirma en la gracia que una vez les fue dada y los guarda poderosamente hasta el fin. ¿Escucharon eso? No es solo que Dios nos salva.
No es solo que Dios entrega a su Hijo para que pague por nuestros pecados. No es solo que Dios nos da la promesa de la vida eterna. No es solo que Dios nos da el Espíritu Santo para regenerarnos, darnos la fe y el arrepentimiento. Es que Dios paso a paso sostiene a los que son suyos para que finalmente seamos salvos. Porque hay un remanente de pecado. Como leímos, los creyentes vamos a pecar y a veces vamos a pecar gravemente. Ese pecado grave nos va a humillar, nos va a hacer buscar a Dios, nos va a animar a cuidar lo que antes no cuidamos. Pero hay una seguridad maravillosa para cada verdadero creyente. Y es que por encima de esa lucha contra el pecado, contra Satanás y la carne, Dios nos va a llevar al final del recorrido. ¿Ustedes se imaginan que Dios iniciara la salvación, pero no la continuara ni la completara? O sea, que Dios nos diera la fe para ser salvos y nos dijera, muy bien, de aquí en adelante te toca a ti. Bueno, no seamos tan exagerados. Supongamos que Dios nos salva y nos acompaña el 99% del camino. Y nos dice, mira, ¿sabes qué? Este último kilómetro te toca a ti. Dale. ¿Qué sucedería? ¿Qué le sucedería a usted? ¿Qué me sucedería a mí? Si Dios nos deja el 1% de la salvación, eso es suficiente para que la embarremos, para que destruyamos todo. La salvación de principio a fin tiene que ser de Dios. Ese último capítulo de los cánones de Dort enseñan claramente que la Biblia afirma la perseverancia, o mejor, la preservación de los elegidos. Dios nos va a llevar al final del recorrido. Va a completar la obra. En la conclusión, los cánones de Dort dicen lo siguiente. Esta es la explicación escueta, sencilla y genuina de la doctrina ortodoxa de los 5 artículos sobre los que surgieron diferencias en los Países Bajos. Y a la vez, la reprobación de los errores que conturbaron a las iglesias holandesas durante cierto tiempo. El sínodo juzga que tal explicación y reprobación han sido tomadas de la palabra de Dios y que concuerdan con la confesión de las iglesias reformadas, de lo que claramente se deduce que aquellos a quienes menos correspondían tales cosas han obrado en contra de toda verdad, equidad y amor, y han querido hacer creer al pueblo que las doctrinas de las iglesias reformadas con respecto a la predestinación y a los capítulos referentes a esta desvían por su propia naturaleza y peso el corazón de los hombres de toda piedad y religión. Siguen siendo las acusaciones contra el calvinismo hoy, 500 años después. Pero acá vemos cómo estos hombres se levantaron firmemente a defender la verdad bíblica. Y junto con el catecismo de Heidelberg y los 39 artículos, estas 5 doctrinas calvinistas conformaron lo que se llama hoy en día la ortodoxia de las iglesias calvinistas. Estos 5 artículos serían más adelante editados y organizados por los calvinistas ingleses. Esto se redactó en Holanda, pero luego los calvinistas ingleses lo editan, lo organizan y resulta el famoso acróstico del tulip. No sé si algunos lo han escuchado. El tulip. Tulip es una palabra inglesa que se refiere al tulipán. El tulipán es una flor hermosa que tiene sus orígenes por allá en Oriente Medio, una flor muy, muy preciosa, muy hermosa, y ingeniosamente elaboraron con el nombre tulip un acróstico para recordar las 5 doctrinas y la organizaron de una manera lógica. Le pusieron un orden más lógico y más fácil de seguir. Ese tulip, entonces, encabeza con cada letra una de las 5 doctrinas de la gracia. La T encabeza la doctrina de la depravación total. Eso está en inglés, entonces es total depravity. Por eso la T inicial. En español no nos cuadra. Ahí se desbarata el acróstico, ¿no? Entonces en inglés la T es total depravity, que en español es depravación total. O sea, la corrupción e incapacidad total del ser humano. Por ahí es bueno comenzar. ¿Cuál es el estado del hombre? Incapacitado de ser salvo y lo único que sabe hacer es el mal. Delante de Dios no puede hacer ningún bien. La U es tulip, ¿no? La U es de unconditional election, que traduce elección incondicional. Elección incondicional. Lo que
Mencioné el primer artículo, los cánones de oro. Dios eligió a los que habían de ser salvos. ¿Cómo? Incondicionalmente. No hay una condición. ¿Cómo? Sin prever algo en nosotros. ¿Cómo? Sin merecimiento. No es que Dios miró sobre la tierra y miró hacia adelante al futuro y dijo, vamos a elegir a los más simpáticos. Y por eso estamos nosotros acá. No, no es eso. No hubo nada en el hombre. Fue un propósito eterno de Dios. Luego viene la L, tulip, ¿no? T-U, luego viene la L que es de Limited Atonement. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es expiación limitada? O redención limitada. ¿Por quiénes murió Cristo en la cruz? ¿Los pecados de quiénes pagó Cristo en la cruz? La de los elegidos, no de todo el mundo. No de todo el mundo. El sacrificio de Cristo fue un sacrificio eficaz. Logró lo que Dios quiso que lograra. Luego sigue en cuarto lugar la I, tulip, ¿no? T-U-L-I, que es de Irresistible Grace, gracia irresistible. Cuando Dios opera en el nuevo nacimiento sobre uno de sus elegidos, esa operación del Espíritu Santo es eficaz. Nos da la fe y el arrepentimiento y entonces donde opera el Espíritu Santo hay salvación. Claro, el hombre resiste, el hombre natural resiste la gracia, eso es lo que nosotros hacemos naturalmente. El punto es que cuando el Espíritu Santo opera, ahí hay salvación. Y creo que todo cristiano, sea calvinista o no sea calvinista, sabe algo. Que el día que él creyó en el Evangelio fue que algo sobrenatural pasó. Porque le pudieron haber predicado el Evangelio 1000 veces y eso le pasaba derechito. No lo creía. Le parecía locura, pero un día usted, que ahora es creyente, un día usted dijo, eso que están diciendo me describe a mí. Eso tiene que ver conmigo. Ese Cristo es para mí. Y usted creyó. Y usted sabe que algo sobrenatural sucedió ahí, que no fue suyo. Eso es la gracia irresistible. Y por último, la PEP, la P de tulip. La perseverancia, ahí sí sirve el español, la perseverancia de los santos. De ahí entonces se armó el tulip. Es una buena manera de aprender estas 5 doctrinas, ¿no? Hay que pensarlo en inglés, ¿no? Para aprenderlo. El gran teólogo del siglo pasado que murió en este siglo, R.C. Sproul, desbarató el tulip. Dijo que había cosas que ahí eran mejor expresarlo de otra manera, entonces lo cambió depravación total por corrupción radical, etcétera, y se desbarató el tulip. Pero hoy en día todavía son conocidos por ese acróstico. Estas 5 doctrinas, hermanos y amigos, son la fiel representación de lo que la Biblia enseña respecto a la salvación de los hombres. Y proveen maravillosas convicciones para nuestras almas. 2 conclusiones saco yo. La primera, la salvación pertenece solo a Jehová. Por lo tanto, como aprendimos en la quinta sola, la gloria solo es para Dios. Solo a Dios la gloria. En la salvación de los hombres no hay ningún campo para la gloria del hombre. De principio al fin la salvación es ¿de quién? De Dios. Dios fue el que eligió. Dios fue el que envió a Cristo a morir por los elegidos. Es el Espíritu Santo el que regenera y da la fe y el arrepentimiento para ser salvos. Y es Dios el que nos preserva para llegar al cielo. ¿Qué hay de nosotros ahí? ¿Qué hay de nosotros ahí? Pero ¿saben qué? Eso es maravilloso. A algunos eso les parece terrible. O sea, ¿qué? ¿Somos títeres? ¿Qué somos de las manos de Dios? No, qué bueno que es así. ¿No les parece? Por eso mi segunda conclusión es esta. Nuestra salvación es segura. Pues está garantizada por la obra perfecta de Dios. Esta salvación es segura. Como les expresé anteriormente, si dependiera de usted, si dependiera de mí, así fuera en el 1%, ¿podríamos hablar de una salvación segura? ¿Sabe cuál es la marca característica del arminianismo? Alguien lo expresó con otra flor. Si el tulipán es la flor que representa el calvinismo, la margarita es la que representa el arminianismo. La margarita, ven una margarita, la flor amarilla de muchos pétalos por ahí, la cogen los novios y empiezan a quitarle un petalito. ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Me quiere? Así vive un arminiano.
Así viven aquellos que han crecido bajo la influencia de la teología arminiana, sin ningún tipo de seguridad de salvación, porque depende de ellos. Me quiere, me porté bien y me quiere. Mañana pequé, no me quiere. Hoy he sido buen cristiano, directico al cielo, estoy tocando el cielo con las manos. Mañana pequé, el infierno está ardiendo bajo mis pies. Una incertidumbre total. Si la salvación depende del hombre, si la salvación no es por elección, sino que yo soy el que elijo a Dios. Si la salvación depende de un bien que yo haga cuando estoy incapacitado de hacer el bien. Si la salvación depende de que yo ejerza fe que no tengo. Si la salvación depende de que yo persevere en la santidad día tras día, entonces, ¿qué seguridad hay para mí? ¿Entienden por qué entonces la margarita es la flor que representa el arminianismo? Al abandonar la gloria de Dios en la salvación de los hombres, el arminianismo sume, el arminianismo hunde a los hombres en la mayor de las incertidumbres. Peor que la del católico. ¿Recuerdan que hace 8 días hablamos del católico? Porque el católico tiene una esperanza de que se muere y se va al purgatorio. Y quizás si su familia es millonaria lo sacan de allá. Después de muchos millones de años. Pero el arminiano es casi imposible que un arminiano muera con seguridad de salvación. Y eso es muy triste. No solo porque no le provee una seguridad hacia el futuro, sino porque nadie puede vivir una vida cristiana sana con incertidumbre. Usted no puede tener un cristianismo sano, usted no puede tener un desarrollo cristiano sano si está viviendo en una incertidumbre total. Si usted todos los días se levanta con miedo e incertidumbre, ¿será que hoy Dios sí me quiere? ¿Será que hoy sí voy camino al cielo, no? La única manera de vivir una vida cristiana sana, de desarrollarse bien en la vida cristiana, es bajo la seguridad de que nuestra salvación está en las manos de Dios. Escuchen lo que dice Judas. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Estas son palabras de seguridad, ¿no les parece? Él es poderoso para guardarnos sin caída.